Hola, ¿qué tal a todos? Soy Dani Morales Ochoa, su contadora de confianza, y el día de hoy quiero darles la bienvenida nuevamente a este espacio maravilloso de Mentes Brillantes. El día de hoy tenemos una invitada muy especial a la cual aprecio y admiro mucho y nos viene a hablar del sistema de protección más importante del mundo y el más complejo. Con ustedes, la doctora María de Lourdes Borja del Toro. Bienvenidos, Muchas doctora. gracias. Gracias por estar Muchas aquí. gracias. No, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de abrirme este espacio y por confiar en mí. Y pues vamos a ver qué sale. Yo estoy muy honrada de que me puedan tomar en cuenta para este proyecto tan bonito. Maravilloso, doctora. Gracias por abrirnos este espacio. Nos encontramos el día de hoy en el consultorio de la doctora, que les vamos a dejar la ubicación y sus redes sociales más adelante. Doctora, cuéntenos, en su perspectiva de doctora o no doctora, Ujú. ¿quién es María de Lourdes? Cuéntenos, en sus palabras. Uy, empezamos difícil. Bueno, creo que es de las, creo que es de las preguntas más difíciles como podernos describir cada uno. Claro. Creo que a grandes rasgos, pues Lulu es una persona que es muy introvertida, pero que tiene muchas ganas de que sea vista y que la escuchen. Es una persona que le gusta mucho leer, que le gusta investigar y se preocupa mucho por sus pacientes, también por los pacientes, pero también por poder hacer un poquito mejor de cierta forma el mundo, pudiendo bueno, es una persona que le gusta mucho los animales, le gusta mucho el arte, le gusta mucho ver memes también, las cosas divertidas también es algo muy saludable y Totalmente. que de cierta forma poco a poco ha estado creciendo conforme va creciendo también la sociedad y pues eso es lo que puede definir. Es algo de lo que me encanta de usted, que es una persona muy cálida y humana y Gracias. eso lo transmite en su carrera. Usted es alergóloga, ¿correcto? Es correcto. Así es. Cuéntanos un poquito de esa especialidad que es tan concurrida, porque todos tenemos Sí, alergia de algo o temitas de asma o sí. alguna enfermedad cutánea. Sí, claro. Sí, bueno, aparte de que es mi especialidad, yo la quiero mucho, para mí es la mejor del mundo. Creo que sí es a pesar de que somos muy pocos alergólogos en México, somos menos Ok. de 2000 alergólogos en México, en toda la Ok, República qué buen Mexicana. dato. Creo que el tema de las alergias va mucho más allá de, pues soy alérgico a los plantitas, a los perros, ¿no? O sea, ya gracias a Dios se ha podido expandir un poco más la cuestión de la alergia. La alergia no nada más es de, tengo escurrimiento, moco, tengo ronchas, no va a la calidad de vida del paciente. Son pacientes que por cuestiones de no pueden respirar porque tienen asma, dejan de ir a la escuela, dejan de trabajar, dejan de acudir a cuestiones sociales que porque tienen dermatitis atópica, que porque tienen ronchas, que porque se les puso la cara hinchada. O sea, ya son pacientes que ya poco a poco los vamos a ir viendo, no nada más como el paciente que tiene alergia a, sino el paciente que falla o que puede, que repercute en su entorno de la vida diaria. Entiendo. Las alergias tanto puede ser por pólenes, malezas, por epitelos de perrito, de gato, de muchas cuestiones, pero también hay cuestiones dentro del sistema inmunológico que a veces no encontramos la causa. Es decir, por ejemplo, un paciente que tenga urticaria, ¿no? La urticaria puede ser por alergias, por medicamentos, por alimentos, por autoinmunidad, por muchas infecciones, o llega un momento en que ya le buscamos de todas formas y no hay una causa. Entonces puede ser tanto muy sencilla de esta cierta forma como algo más complejo que puede llegar a derivar algo mucho más peligroso, más complejo. Entiendo. Afortunadamente, ahorita ya se está dando como más esa apertura a de, pues es que soy alérgico a tal cosa, lo evito. El problema cambia cuando las reglas del juego cambian más bien cuando nos estamos enfrentando ya a cuestiones que salen de nuestro control. Por ejemplo, Entiendo. ahorita estamos viendo cambio climático, que el cambio climático es terrible para el paciente que con o sin alergia. Estamos viendo una era donde hay cuestiones que son contaminantes, que son cancerígenas, que son parece que mortales para la cuestión del sistema inmunológico, que eso a la larga repercute en el paciente con alergia. Entonces, cada vez estamos viendo más pacientes que tengan rinitis alérgica, asma, pero eventualmente va a ir creciendo indudablemente esa cifra de pacientes, porque ya el medio ambiente ya no lo conocíamos antes.
Antes sabíamos que, pues, los árboles polinizan de tal época a tal época y listo, pero ahora estamos viendo que polinizan en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. La Okey. contaminación, la precipitación, todos esos cambios climáticos que mantienen como esas esporas y esas como pólenes más vigentes, por así decirlo, en el sistema inmunológico, que ya eventualmente ya terminan cambiando las reglas totalmente del juego. Entonces, Entiendo. estamos viendo pacientes que una simple rinitis alérgica, que aparentemente puede ser simple, ya está haciendo un completo caos a la persona y puede llegar a repercutir en la autoestima, en su calidad de vida, en Me muchas imagino. cuestiones. Entonces, el hecho de que en México haya muy poquitos alergólogos y una enorme cantidad de personas alérgicas, realmente no es abasto. O sea, no es abasto y estamos viendo que cada vez se normalizan más esos síntomas. Y a veces hay personas que me ha tocado de que, pues es que yo siempre respiro por la boca. Le dije, es que no es normal que respires por la boca. Es que no sé, no puedo correr, por ejemplo, en los niños, que es muy frecuente, ¿no? Es que mi hijo va a clases de fútbol, pero los dejaron en la banca que porque no aguanta, que porque tiene tos, que porque empieza con el salbutamol y ya no tiene buen rendimiento. Entonces ya vas viendo y Okey. dices, es que ¿sabes qué? Es por esto, por esto, por esto. Le inicias tratamiento, es que sabe que doctora, ya puede correr mejor, ya lo seleccionaron para el clubcito de su escuela. Entonces son cositas que Qué son bello. pequeñas que nosotros lo normalizamos, pero que realmente ya si lo conocemos en el contexto ya propiamente, pues sí es bastante, pues, comprometedor para la vida del paciente. Entonces, pues, es Entiendo. como darle más visibilidad a la cuestión de las alergias. Entiendo Ujú. perfectamente. Algo que menciona mucho es de, las diferentes enfermedades, Ujú. pero me encantaría saber cómo se genera una alergia o cómo naces con ella. ¿Cuáles son los factores claves para esto, doctora? O sea, hay pacientes que nacen con una alergia y hay pacientes que la desarrollan en el Mm, transcurso de su vida, ¿correcto? sí. ¿Cuál es la diferencia y por qué sucede esto? Pues yo siempre doy el ejemplo como el ejemplo de la materia, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, la Okey. alergia no se crea ni se destruye, solamente se va transformando. Como tal, muchos procesos de alergia o tanto de problemas inmunológicos no se conocen tanto la causa, solamente se sabe que ya está ahí. Hay una predisposición, por ejemplo, sí, mamá, papá, hermanos, abuelos tienen em, asma, dermatitis atópica, urticaria. Es muy probable que el hijo pueda llegar a tener esa predisposición. No se Okey. considera como tal genético, pero sí una gran predisposición. Entonces, igual, por ejemplo, damos el tratamiento, pero no quiere decir que en 10, 15 años no vuelva a tener la misma sintomatología. Entiendo. Entonces, cambia. O sea, la alergia, lo bonito de la alergia es que cambia. Podemos dar tratamiento, sí, completamente, que mejora mucho los síntomas, Ujú. retrasa muchos otros, como el ciclo natural de la alergia. Okey. Sin embargo, eh, no se quita. Eso sí, definitivamente no se va a quitar, pero podemos controlar la alergia. Ahora, Ayudarle a una sí, mejor sí, calidad de dale vida muchísima mejor calidad de vida. al Ahora, la alergia paciente. surge a partir de que hay 2 como términos que son como bastante importantes. Uno es la sensibilización, es decir, mi cuerpo ya detecta determinado componente, Ujú. dice: "Okey, aquí hay algo, pero no estoy generando síntomas". Okey, Y ya hay otra que ya es cuando genera síntomas y cuando me genera una repercusión en la calidad de vida del paciente y ya empieza a frenarlo, ahí ya estamos hablando de alergia. okey. Como por ejemplo, nosotros hacemos pruebas de alergias, que se llama, pruebas de Prick, que son como en la piel, literalmente nosotros estamos estimulando el sistema inmunológico para poder despertar lo que nosotros estamos, buscando. Pero Provocan una reacción, ¿correcto? exactamente, Muy muy bien. localizada, solamente es en piel. Entonces, un ejemplo, ¿no? Nosotros lo tenemos generalmente es como depende la altitud, depende mucho de en qué parte de la república se encuentre, en qué parte, porque cambian los alergenos. O sea, el alergeno me Claro. refiero a todo eso que me puede generar alergia. Okey. Entonces, no es lo mismo que en Monterrey me Claro, genere alergia a una cosa, pero en Oaxaca otra y aquí en la zona metropolitana otra. Entonces, claro. bajo este principio, por ejemplo, yo hago 36 alergenos, o sea, 36 componentes distintos, entre los cuales está pólenes, pastos, Okey. malezas, árboles, perrito, gatito, cucaracha, ácaros, todo eso, lo que generalmente Órale. valoramos. Y supongamos, ¿no? Es que ya me salió la roncha muy grande para, no sé, girasol. Pero Okey. yo me pongo al girasol y no me pasa nada. Entonces está sensibilizado. O sea, tu cuerpo ya tiene como una alerta ahí, pero no quiere decir que seas alérgico. Pero es que sabe que, es que mi mamá tiene gatos y cuando los abrazo empiezo a estornudar, que tengo mucho moco, tengo muchos síntomas.
Y en las pruebas cutáneas salió la ronchonona. Ahí sí estamos hablando de alergia. Entonces, Ok. eso es como lo que podemos decir como la alergia. Entonces, a grandes rasgos, la alergia no sabemos todavía exactamente un contexto de cómo es que se genera, solamente sabemos Ok. que hay una predisposición, pero es muy cambiante dependiendo el paciente, dependiendo su contexto de... Bueno, bueno, así se puede considerar como de higiene en general. O sea, qué tanto Ok. sacude sábanas, qué tanto sacude colchones, etcétera. Más aparte, la predisposición del medio ambiente. Eso es como un resultado de un cúmulo de cuestiones en general Entiendo. que culmina en la clínica. Entonces, Entiendo. eso se podría decir como a grandes rasgos qué es la alergia y en qué puede repercutir. Maravilloso, doctora, Ujú. gracias. Algo que menciona es de los factores ambientales Ujú, y en su entorno, ujú. ¿correcto? ¿Influye mucho su estado emocional o su estado de estrés, se podría decir? Sí, Es algo completamente completamente influyente? de acuerdo, completamente de acuerdo. Y eso creo que es un punto bastante importante porque en general Ajá. las cuestiones emocionales o psicológicas las estamos dejando de lado. O las ponemos, ay, pues es que está triste, está deprimido. No, o sea, ya lo manejamos a nivel inmunológico, ya es una respuesta inflamatoria por sí misma. Y Ok. esto es bien importante porque, por ejemplo, en uno de mis temas de tesis, yo hablé precisamente, busqué en pacientes que tengan asma, que Ok. haya una asociación entre la ansiedad y la depresión. Entonces, ya buscando, ya se consideran ambas entidades como enfermedades inflamatorias. Ok. Llegan a liberar citocinas, o sea, componentes inflamatorios muy similares a la rinitis, a la urticaria, a la dermatitis atópica. Entonces, esto empeora la cuestión del asma. Yo lo vi en el caso del asma. Sin embargo, dentro del marco de la clínica, indudablemente, afortunadamente, ya se está tomando un poquitito más en cuenta en ciertas, en las actualizaciones o en las investigaciones más recientes. Ya en el paciente Ok. con urticaria ya sabemos que el estrés puede desencadenar un brote de urticaria, de Ok, angioedema. O sea, importantísimo. angioedema es, por ejemplo, que el paciente se llene de sus párpados se pongan muy hinchados, la lengua muy hinchada, o sea, eso sí puede llegar a pasar. Ok. De la dermatitis atópica también. Por ejemplo, paciente también en la residencia me tocó una chava que cada que tenía examen tenía lesiones como de dermatitis atópica, o sea, Híjole. flora la dermatitis atópica. Y dentro de las escalas en esas 2 entidades, sí ya se tiende a interrogar o identificar si el paciente tiene una cuestión de salud mental, porque indudablemente sí es algo que puede afectar. Uno, porque hay una respuesta inflamatoria muy similar a la que vemos en la alergia y que potencializa esa respuesta, Ok. y aparte por la cuestión de adherencia. Ok. Por ejemplo, es algo que yo vi en mi estudio. Sí. Los pacientes que tendían más a la depresión pueden llegar a tener menos adherencia a su tratamiento. Entonces, eso empeora la cuestión de su condición. Entonces, son como un manejo multidisciplinario que ya va mucho más allá del paciente que, ay, pues no tiene ronchas. No, pero ¿por qué? ¿Qué es O sea, correcto? ¿por qué? Porque muchas veces si logramos canalizar a este paciente y le podemos, ¿sabes qué? Yo te puedo ofrecer ese tratamiento, pero necesito que acudas con un especialista en salud mental, sí pueden llegar a mejorar bastante la calidad de vida. Eso, más aparte la cuestión emocional, por ejemplo, eso es muy frecuente en los pacientes con dermatitis atópica y urticaria. Pues una adolescente que está creciendo, que la cuestión física, que quiere quedar bien con alguien más y resulta que tiene ronchas, que tiene las lesiones en la piel, puede llegar a mermar su autoestima y su calidad de vida, y eso empeora todavía más. Entonces, muchas personas, ay, pues es que, ay, pues está triste, no pasa nada. O sea, realmente si lo vemos por la cuestión emocional, entiendo que pueda llegar a haber como discrepancias, pero si ya lo vemos a nivel molecular y a nivel inflamatorio, ya la persona ya está inflamada. Entonces, aumenta el cortisol, Absolutamente. aumenta ciertas citocinas inflamatorias y empeora la condición. Entonces, yo me atrevo a decir que sí hay una vinculación bastante importante y que sí vale la pena que le pongamos mucha más atención. Entonces, en mi conclusión en esa pregunta, creo que sí es bastante, bastante importante. Ujú. Qué Sí. importante saber todo eso, doctora, porque, Ujú, como bien lo menciona, habemos personas que no le prestamos tanta atención a lo ujú, mental de repente y ujú. sí puede ser el factor detonante, Sí, ¿correcto? sí, sí, sí. También ese factor emocional retrasa el tratamiento del paciente y yo creo que usted se los hace saber, ¿no? O Sí, sea, te vas a tardar un poquito más, pero vas a tener el apoyo mental que requieres sí, y el indudablemente. soporte que yo requiero de otro profesional que te atienda a la par de conmigo. Sí, totalmente.
Es correcto, maravillosa información. Algo que me causa mucha intriga es si usted tiene alguna alergia o el sistema dice, me le cuadra a la doctora y ya no, No, sí pasa tengo. desapercibida. No, sí tengo. ¿Sí? Tengo una rinitis muy levecita, pero sí tengo. Ok. Sí tengo. En su Ya, caso, por ejemplo, en época de cuando estoy cortando al pasto empiezo, achú, achú, y digo, me ocupas un alergólogo. Yo soy alergóloga, caray, yo lo soy. Sí, en su sí, allá caso, voy. ¿cómo lo detectó, doctora? Pues hola, básicamente, y volviendo a lo mismo, o sea, normalizas muchos síntomas. Ok. O sea, yo dije, o sea, mi tipo de rinitis no es tan intensa, es una rinitis muy levecita, muy tranquila, pero sí es como, oye, sí es cierto, ya me estoy dando cuenta que me estoy haciendo así la nariz, ¿no? O, es que tengo mucho moco. O estoy cortando el pasto y empiezo, achú, achú, achú. Y digo, ya como que uno lo va, dije, oye, creo yo, ya se yo tengo eso, ¿verdad? Yo tengo eso. Y pues ya dices, es que uno normaliza un montón los síntomas, un montón. Ok. Ya llega a ser más evidente cuando repercute más en nuestra vida diaria. Pero, por ejemplo, en pacientes que tenemos rinitis muy tranquila, muy leve, pues es como que aprendes a vivir con ello, ¿no? Dices, pues es que yo respiro por la boca, sí, pero no es normal que respires por la boca. Es lo mismo. Entonces, es como identificar en ese momento. Yo estuve en la residencia y dije, yo tengo eso. Me hice mi prueba de alergia y dije, sí coincide, sí soy. Sí soy, pues ahí tengo mi vacuna. Ok, qué padre, Sí. qué padre. Algo que no he experimentado, yo soy alérgica al polvo y creo que, bueno, en mi cabeza es la alergia más común a lo que yo entiendo y conozco, pero hay otros tipos de alergias que son alimentarios que la verdad desconozco cómo son o por qué se dan. ¿Nos podría compartir esta información? Claro que sí. Sí, totalmente la alergia como tal al polvo es como todo lo que conlleva el polvo. O sea, el polvo puede llevar ácaros, puede llevar pólenes. Ahorita ese concepto está un poquito como discutido en el medio de la alergia, pero sí, obviamente sí se da tratamiento, pero es como, bueno, sí, pero el polvo contiene esto y esto y esto. Entonces, ¿qué tanto es el polvo? ¿Qué tanto es una mezcla de otros componentes? Sin embargo, dentro de las alergias, o sea, casi todo te puede dar alergia, casi todo, casi todo. Depende, también hay ciertas como respuestas inflamatorias que ya están ahí de por medio. Pero, por ejemplo, el paciente que puede llegar a tener alergia a determinado polen, un ejemplo, el polen del abedul, por ejemplo, de un árbol, ¿no? Al momento en que puede llegar a consumir algún alimento, aunque ya se conocía con alergia solamente al abedul, hay como que reacción cruzada, o sea, molecularmente es muy parecido y me Wow. genera molestia cuando come otras cosas que no era alergia. Wow. Entonces, ahí es donde uno dice, También se fusionan. sí, son como síndromes, por ejemplo, eso es bien frecuente, que eso es algo que a mí me gusta mucho, por ejemplo, el síndrome de polen alimento, es decir, el paciente es alérgico al polen, pero al momento que consuma algún alimento, genera la alergia local, o sea, molestias locales en la boca que se quitan como a los 20, 30 minutos que dejó de consumirlo. Dices, pero ¿por qué? Ya uno hace las pruebitas de alergia y dices, es que molecularmente sí puede haber alguna asociación por ciertas familias de proteínas. Entonces ya deja de ser solamente la alergia A, es vamos a ver qué otras cosas pueden ser. Entonces, por ejemplo, he visto alergias igual como lo más común. El gato es dentro de los epitelios es el más frecuente, sobre todo en los pacientes que tienen asma y dermatitis atópica. Por ejemplo, alergia al perro, sí también, alergia al caballo también me ha tocado. Eso que también fue más en la residencia, no tanto aquí. Pero, por ejemplo, igual, de que malezas, de que el girasol es una maleza, aguas, porque se le dan rapos de girasoles son malezas. Em, por ejemplo, el maíz, que al trigo, que muchísimas cosas. Entonces, puede ser inclusive hasta un conjunto de varias cuestiones al mismo tiempo, que ahí es donde uno tiene que investigar e indagar y dices, ¿sabes qué? Es que como tal no eres alergia a esto, es alergia a esto, pero que similarmente ciertas proteínas se parecen a estas. Entonces, es cuando dije, eso es ahí donde ya tenemos que atacar. Entonces, no eres tanto alérgica a esto, es atacamos este problema y resultó que ya puedes tolerar este alimento. Bueno, súper bien. Entonces, sí es como una cuestión de jugar con qué probabilidad hay, que dónde vive, qué árboles hay cerca, de la relación clínica. Es una cuestión de pólenes y alimentos. Por ejemplo, lo más frecuente en los niños es alergia a los alimentos, definitivamente. Por ejemplo, la leche, hay una condición que se llama alergia a la proteína de la leche de vaca, Ok. que son de las alergias que se pueden quitar, por así decirlo, ya en la edad adulta, ya pueden tolerar la leche perfectamente bien y lo podemos ir escalonando y pueden consumir la leche sin ningún problema, que no es lo mismo que intolerancia a la lactosa, que son como condiciones muy diferentes.
¿Qué otra alergia también? Pues puede haber alergia a muchas cosas. Por ejemplo, ya yéndonos ya no tanto a pólenes y alimentos, por ejemplo, a las tintas de tatuajes, a implantes, a que ácido hialurónico, que al Botox, que implantes médicos, por ejemplo, prótesis, puede llegar a ser respuestas inflamatorias de rechazo, que es una alergia eventualmente, y rechazan las prótesis completas y las tienen que quitar porque me hizo una reacción alérgica. Porque, o sea, que se manifiesta como aflojamiento de la prótesis. Por ejemplo, Claro. pacientes que tengan, por ejemplo, implantes mamarios, también no es tan frecuente, por lo menos, bueno, tampoco es como que yo he visto muchos, pero tampoco en la literatura son tan frecuentes. Pero, por ejemplo, la paciente que se pone implantes mamarios, resultó que eventualmente empieza a tener síntomas de rechazo, 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 tiene manifestaciones autoinmunes, le quitas eso, se quita el problema. Es decir, hay un Órale. rechazo también. Entonces, ya va como más allá de la cuestión del polen, de los alimentos, que es lo más frecuente, honestamente, pero también, ya si le escarmenamos un poquito más, hay un montón de cosas, que al látex, que a los metales, que al níquel, que al cobre, o sea, ya son como otros contextos que quizás no son tan frecuentes, o por lo menos ahorita en mi experiencia no he visto tantos, pero puede haber alergia a muchas, muchas, muchas cuestiones también. Ok. O, por ejemplo, otra cosa que es bien interesante, los medicamentos. Por ejemplo, pacientes que tengan alergia, un ejemplo, a los quimioterápicos, ¿no? Entonces, el paciente está en quimio, resultó que hace alergia al quimioterápico, hace anafilaxia, que es como la respuesta alérgica más grave que podemos tener nosotros, que es una urgencia. Entonces, es como que el paciente tiene cáncer y es como, bueno, pues soy alérgico a mi quimioterapia, ¿no? ¿Qué va a pasar? Entonces, ahí podemos identificar qué tipo de medicamento es. Ok, eso es, qué tipo de respuesta es. Ah, ¿sabes qué? Le podemos dar ese medicamento y podemos desensibilizar, o sea, acostumbrar al cuerpo a este medicamento Ok. para que pueda seguir tolerando el mismo medicamento al que hizo alergia. Ok. Entonces, la alergia es Genera como muy una completa. resistencia también. Por así decirlo, estamos Ok. acostumbrando al cuerpo a que toleres, como de no te voy a hacer que lo toleres. Lo Ok. vas a tolerar, Lo vas y a voy a hacer que tolerar lo toleres. porque lo necesitas para Porque lo sobrevivir. necesitas. Claro. Entonces, inclusive le puedes dar mejor respuesta al paciente. Entonces, Ok. ya digo, ya la alergia ya va mucho más allá de solamente la nariz tapada y el escurrimiento nasal, Entiendo. pero ahora sí que podemos ser alérgicos a un montonal de cosas. Ujú, Entiendo. En el caso me llamó mucho la atención los implantes mamarios, ujú, doctora, porque tenemos una comunidad muy amplia de mujeres ujú. que incluso no por estética, sino por salud, se han tenido que colocar algún implante mamario. Sí. ¿Cuáles son los principales síntomas que presentan estas pacientes al generar una reacción o una alergia a los implantes? Realmente es muy compleja la clínica. O sea, puede llegar a tener igual que el tejido donde sea que esté el implante se inflame, puede llegar a manifestarse como con ronchas también, por ejemplo, ronchas generalizadas, puede tener hasta dolor articular, puede tener caída de cabello, puede manifestarse como si fuera otro tipo de enfermedades como autoinmunes, pero realmente es el implante. Entonces, la clínica es muy variada, no me atrevería a decir como que algo muy conciso, tampoco es tan frecuente, tampoco, pero como a grandes rasgos yo podría decir, ¿sabes qué? La paciente o el paciente tiene dolor o eritema, o sea, que se ponga roja el tejido, caliente y que empiece con manifestaciones generalizadas como ronchas o lesiones en la piel. Podría ser como que lo más generalizado. Yo no digo que todas las pacientes que Claro, tengan eso claro. van a ser alergia, no es donde uno tiene que indagar, Claro. pero es como lo que más se ve en la bibliografía, pues. Ujú. Claro, totalmente. Por eso la importancia de escuchar a nuestro cuerpo, de Sí. detectar las anomalías y acudir al médico, ¿correcto? Muy bien, doctora. ¿Cuál sería un mito que todos podamos comprender como de la alergología? Ujú. Que usted dice, ese mito es el más común y están totalmente equivocados. Yo creo que lo de la alergia a la proteína de leche de vaca, es de, no Ok, le voy a amamantar a mi bebé, no le voy a dar nada. Ese es un ok. súper mito, porque por ejemplo, los bebés, en los primeros meses que nace, pues ese bebé, es donde tiene más proteínas, más se pasa, ahora sí que parte del sistema inmunológico, se puede madurar el sistema inmunológico del bebé, se pasan inmunoglobulines que son como proteínas o son componentes celulares que le ayudan al bebé a formar su identidad inmunológica. Sí. Entonces, el hecho de que uno le diga: "Es que es alérgico a la proteína de leche de vaca", a la mamá: "No, ya le voy a dar fórmulas, ya le voy a dar fórmulas todo el tiempo". No, o sea, sí se le Ok. puede dar. A la mamá, por ejemplo,
se le da una dieta estricta de lácteos, es decir, se le pone a que lea etiquetas que no contengan nada que tenga que ver con leche y sin problemas puede tomar leche materna el bebé, aunque tenga la alergia a la proteína de leche de vaca. Ya poco a poco lo Importante. podemos ir destetando, podemos irle dando lo que se le llama como la escalera de la leche, o sea, poquito a poquito le vamos dando que de galletitas horneadas, que muffins, que íbamos subiendo como la gravedad, la intensidad, ¿no? Del nivel, y ya hasta Entiendo. que pueda tolerar. Entonces, ese es yo creo que es uno de los mitos que más me ha tocado, que es Okey. que tiene alergia a la proteína de leche de vaca, ya no le voy a amamantar, le voy a dar puras fórmulas. No, 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 hay que insistir, hay que apegarnos a eso, ya si definitivamente no la toma, no la tolera o por otras cuestiones, sí podemos hacer el cambio. Por eso yo creo, me atrevo a decir que es como lo más frecuente que me ha tocado, pues. Ujú. Y qué Sí. importante saberlo, Ujú. porque, como dice usted, son más los beneficios que el no beneficio que tienes de amamantar a tu Sí. bebé, ¿no? Ujú. O que recibe el bebé por Sí, la leche materna. sí. En el caso, doctora, a mí me pasó mucho con el tema de acné. Me Ujú, decían que era mucho por el polvo y todo esto, ujú. pero nunca acudí con un alergólogo y quisiera saber si estaban en lo correcto, si el tema del acné se puede presentar por alergia. Pues, como tal, podría ser más como una especie de contaminación del área de la piel. Como tal, la alergia en la piel por los ácaros, por muchos componentes, se manifiesta de otras formas. Puede ser, por ejemplo, igual dependiendo la edad, ¿no? O sea, en los bebés, sé que en las mejillas, en el área del pañal, etcétera. Puede ser como un coadyuvante, por así decirlo, pero no que me salió acné porque soy alérgico a, no es una manifestación como típica, pues, de la alergia. Sí puede Okey. ser, por ejemplo, que los pacientes que tengan, lesiones como tipo de acné, pues, puede llegar a ser como una contaminación en el momento en que no estamos tocando con ciertos componentes, pero no lo atribuiría de manera inicial a un proceso de alergia. Ah, un Ujú. proceso alérgico. Sí, Entiendo. sí, me refería a Gracias alérgico por la información. Tenía esa duda No, no. muy presente. Sí. Doctora, ¿cuál ha sido el caso más raro que le ha tocado atender en este mundo tan maravilloso de la alergología? Híjole, yo creo que hay una paciente, digo, vemos la cuestión de nosotros como alergólogos vemos la cuestión de las alergias, pero también la cuestión del sistema inmunológico. O sea, vemos errores innatos de la inmunidad, o sea, son alteraciones genéticas que afectan como el mecanismo en que se desarrolla la inmunidad normal. En este contexto, como tal de alergia, no me ha tocado algo ahorita tan intenso, pero sí me ha tocado, por ejemplo, una paciente que tenía sospecha de enfermedades por el tejido, precisamente por implantes, pero que después se supone que no. Y luego le sacamos estudios genéticos para ver si no era algún problema de inmunidad. No tenía alergia como algo en específico, pero había hecho alergia a unos medicamentos, pero resultó que después no. O sea, ese tipo de cuestiones que todavía yo cuando salí ya yo no supe qué más porque seguía ahí la paciente. Okey. O sea, son pacientes que dices: ¿qué tiene?". No sé qué tiene, porque puede Sí, ser eso, puede ser eso, como puede ser pueden aquello, ser muchos pero al mismo factores. tiempo no coincide con nada. Eso yo me atrevería a decir que es como lo que más me ha dejado, sobre todo la cuestión de los errores innatos de inmunidad, que la verdad yo, pues, soy clínica, o sea, yo no hice pediatría, la mayoría de los alergólogos son pediatras. Okey. Yo soy de clínica, o sea, yo hice 2 años de medicina interna, entonces mi enfoque no es tanto en el no es tanto en el niño, sino en el adulto, pero sí es algo que a mí personalmente me llama mucho la atención, son los errores innatos de la inmunidad. Es decir, pacientes que no desarrollan una inmunidad competente, que suelen tener infecciones muy severas, que suelen desarrollar eventualmente alteraciones neoplásicas, o sea, de cáncer. O sea, para mí eso es como lo más retador en la cuestión de inmunológica. Y en la cuestión de alergia, pero afortunadamente ahorita no me ha tocado nada muy feo. Qué bueno. Sí, pero sí son como 2 cuestiones, 2 mundos diferentes, ¿no? La cuestión de, sí, la alergia, y la cuestión de, a ver, no tienes ninguna inmunoglobulina, o sea, no tienes ninguna protección, ¿sabes? O sea, como que llega como que a los 2 como, rangos. Sí, pero ahorita Entiendo. afortunadamente en la alergia no me ha tocado ahorita algo muy feo, pero sí en la cuestión de los errores innatos de la inmunidad en los niños, sí me Son ha muy tocado. Sí son muy interesantes. interesantes y, pues, a uno que es clínico, no es pediátrico, pues, si todo es nuevo, dices: "Ay, a ver, vamos a investigar, vamos a ver qué más me meto ahí". Ujú. Entiendo. Sí. Eh, doctora, las pruebas de alergia, las puede realizar cualquier tipo de persona, ¿correcto? O sea, inclusive si no presentas síntomas, tú puedes acudir a un alergólogo Ujú. y puedes decir: "Realízame las pruebas para prevenir", ¿correcto?
o no tanto de esta manera? Fíjate que qué buena pregunta. Qué bueno que me lo dices porque es algo que es como otro mito a medias, por así Okey. decirlo, porque las alergias no la podemos prevenir. Ah, muy bien. Al final de cuentas, por ejemplo, nosotros decidimos, bueno, ya queda mucho en el criterio del alergólogo. Normalmente realizan pruebas de alergia cuando sospechamos que sí pueda llegar a tener un proceso de alergia. Entiendo. Por ejemplo, porque el paciente puede tener alergia, le hacemos las pruebas de alergia, pero resultó que no tiene síntomas. Entonces, ahí es lo que estamos Entiendo. hablando de sensibilización. Entonces, ahora sí que por cuestión de, pues, no tiene síntomas, no viene por esto, hay que indagarle por otra cosa, podemos aplazar un poquito la cuestión de la vacuna de alergia y las cuestiones de alergias, ¿no? No a Entiendo. todos los pacientes se les hacen pruebas de alergias, solamente a los que sospechamos que realmente puede llegar a tener un proceso de alergia, ¿no? Por ejemplo, pacientes Ujú. asmáticos que, no sé, un ejemplo muy burdo, ¿no? Un señor que es panadero, pero que empieza con asma, que empeora el asma, pero resultó que, es que, ¿sabes qué? Es que la harina, el polvo ahora sí que se llama el asma del panadero, ¿no? Por ejemplo. Okey. O sea, al momento que está trabajando la harina, ahí hay ácaros también. Entonces resultó que, Okey. eso es lo que me está empeorando la condición. O sea, si sospechamos y ligamos la clínica con lo que estamos pretendiendo buscar, ahí sí definitivamente sí es un paciente que es apto. Eh, pero para prevenir propiamente, pues, no es como que lo indicado, pues, Claro. son como casos muy contados en que, ¿sabes qué? Sí le voy a hacer pruebas de alergia para descartar, pero honestamente yo no se las haré de primera intención, porque lo que Okey. se pretende con la vacuna de alergia, con las pruebas de alergia, es identificar como más, ahora sí que es personalizado. O sea, identificar la clínica, el contexto del paciente, el contexto medioambiental y lo que yo estoy provocando con la prueba de alergia. Ya si todo eso suma, ahora sí, tú eres candidato para un tratamiento que modifica el transcurso de la enfermedad, que es la vacunita de alergia, pues. O sea, el nombre correcto, el nombre formal Entiendo. es inmunoterapia Entiendo. específica de alergenos. Entonces, a esos pacientes sí les podemos brindar ese apoyo, porque estamos modificando esa respuesta inmunológica para que tolere un poquito más ese medicamento, digo, perdón, ese polen o lo que sea que le está dando alergia, y que retrase o que ya no, que la probabilidad de que genere otra manifestación alérgica sea un poquito menor. Ahí sí lo Entiendo. podemos dar. Pero, por ejemplo, un paciente que, pues deja de ver si tengo alergia. Pues creo que sí tengo alergia porque me llené de ronchas. Eso es como que ya, entra más en el contexto del criterio clínico, si consideramos que realmente lo vale la pena, si el paciente lo amerita y, pues, la cuestión económica también, porque sí Totalmente. hay personas que: "No, sí, a todos les voy a hacer pruebas", sí, pero, también cuestan. O sea, la Correcto. cuestión el medio privado, pues sí cuesta. Entonces, también tienes que ver la cuestión de costo-beneficio, ¿no? Si el algoritmo diagnóstico te dice: "Inicia la prueba de alergia", aunque no se deba o que sospeches algo otra cosa, podemos jugar un poquito más de, bueno, pero yo ahorita no sospecho esto. Ya al final lo podemos dejar, pero primero mejor lo más importante. Es como que ir personalizando el tratamiento según el paciente, porque, pues, no se trata tampoco de abusar de la cuestión económica también del paciente, Entiendo. el tiempo, la cuestión económica y estar sometiendo a un paciente a un tratamiento de 3 a 5 años, porque el tratamiento de Ujú. alergia es prolongado, muy prolongado, Entiendo. en general. Em, entonces, se tiene que ver el contexto del paciente. También hay pacientes, por ejemplo, que me ha tocado que no les puedes quitar antihistamínicos, que es como una de las condiciones en las que tenemos que tomar en cuenta para poder hacer las pruebas de alergia, que no tenga antihistamínicos, porque Ujú. nosotros pretendemos despertar la histamina. O sea, y si tomamos antihistamínicos, pues no va a servir de nada. Entonces, pacientes que es que no me lo puedo quitar porque empeoro muchísimo cuando dejo el antihistamínico. Bueno, esas pruebas no se pueden hacer y ya nos vamos en técnicas mucho más avanzadas, que son las pruebas moleculares. Ahí sí completamente podemos hacer con una toma de sangre, podemos identificar un montonal de componentes moleculares a los que puede ser alergia y no Okey. necesita ni ayuno, ni quitar antihistamínicos, ni nada. Pero ahí, tiene como que sus cositas, porque ahí aparece lo que es el sensibilizado y lo que es alergia. Entonces, ahí de Entiendo. todas formas tenemos que identificar al paciente y la clínica. O sea, eventualmente necesitamos evocar nosotros la respuesta. Entonces, siempre se va a optar por la prueba de alergia, un poco mucho más económico, mucho más rápido, en ese momento lo sabes y, pues, Menos invasivo. menos invasivo porque no le sacando sangre al paciente. Entonces, pues, ahora sí que costo-beneficio. O, por ejemplo, pacientes que hayan hecho anafilaxias muy feas, Sí. no me voy a arriesgar a darle pruebas de alergia porque me puede provocar una respuesta muy fea. Entonces, Entiendo. en este tipo de pacientes, ¿sabes qué? No, ahí sí mejor prevengo y ahí sí mejor te hago la prueba de alergia molecular. Pero Entiendo. son contados los pacientes y se tiene como que individualizar al paciente. Pero allá a grandes rasgos de que, es para prevenir, no. Me encanta el sentido humanístico que le da
a su percepción en cuanto a aplicar las pruebas Sí. y que existen diferentes tipos de pruebas. Ujú. ¿La ciencia está trabajando en crear alguna futurista o que usted sepa de algún proyecto que se está implementando hoy en día para un futuro? Pues ahorita se está apostando muchísimo en la cuestión molecular, Okey. muchísimo. O sea, ya estamos identificando que no nada más, es alergia al ácaro. Okey, sí. Pero ya a nivel molecular hay 2, 3, 4, 5, 6, 7 proteínas que están asociados al ácaro. Okey. Entonces, por ejemplo, tenemos el ácaro, ¿no? El acarito normal, uno en las pruebas de alergia, okey, es alergia al ácaro. Okey, pero, me hace, no sé, no sé, tiene dermatitis atópica, un ejemplo, ¿no? Hay una proteína específica del ácaro que me empeora la dermatitis atópica. Entonces, es Okey. como que un poquito más, como se profundiza un poquito más en la cuestión de la alergia, pero igual, por costos beneficios, pues no es como que se le vaya a hacer una prueba de 25,000 pesos a la persona, ¿verdad? Okey. Entonces, pero Qué bueno que ahorita no se está está apostando sí, porque sí está muy caro. está caro. Pero a veces sí es necesario. Claro. Pero en la cuestión, por ejemplo, de aquí de las alergias, eh, ahorita ya se está apostando más a lo in vitro, o sea, a lo molecular, a indagar un poquito más en lo celular, molecular, no tanto en lo físico. Eventualmente terminamos culminando la cuestión de la antigua, ¿no? De las pruebas cutáneas, porque esa es la mejor prueba que podemos nosotros tener. Pero sí, ya actualmente se está que en proteínas, que en medicamentos moleculares como más dirigidos, que diagnósticos moleculares más dirigidos. O sea, ahorita ya se está apostando indudablemente a la cuestión molecular, eso sí, 100%. Ujú, Entiendo, ujú. doctora. ¿Qué hay detrás de esta mente tan brillante que le traigo a mi comunidad el día de hoy? Cuéntenos un poco de su trayectoria como doctora y su trayectoria como especialista. Bueno, em, bueno, yo estudié, medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara, Okey. hice mi internado en el Hospital Terranova, hice mi servicio social era plaza universitaria, pero terminé estando en una plaza de investigación en el ISSSTE, Okey. como que la vida me encaminó a eso, pero tú te vas a quedar aquí. Ya después estuve haciendo el ENAM, no lo pasé a la primera, o sea, yo estuve 5 años haciendo el ENAM porque ese es Okey. un examen que dije: "No, lo tengo que pasar". Claro, En ese claro. transcurso, pues, me puse a trabajar en bancos de sangre, en trabajar en otras clínicas, y ya eventualmente pude entrar a la residencia, al quinto intento. Que sí se puede, sí se puede. Todo se puede. Quienes estudian medicina, no te rindas, sí se puede. Si yo pude, tú también. No, Em, Estuve en medicina 2 años, estuve en León, en el hospital, en el ISSSTE de León, okey, y ya posteriormente me pude derivar al ISSSTE, aquí en el Valentín Gómez Farías, que es donde yo me formé como alergias. okey. Y, pues, ahorita puedo hablar de eso y, pues, por lo menos ahorita vamos en eso. Ahí vamos a ver qué nos depara el futuro. Maravilloso, Sí. doctora. ¿Hubo alguien que la inspiró a estudiar esa maravillosa carrera? De medicina sí, mi papá es médico, es Ah, hematólogo bueno, es hematólogo, o sea, enfermedades de la sangre, y wow, aparte es internista. Entonces, pues, ya viví con eso toda mi vida. Entonces dije: "Yo wow, quiero ser así". qué Entonces, hermoso. pues, sí tenía como que el modelo, pues, a seguir ahí en mi casa. Entonces dije: Yo también quiero ser así". Entonces, Guau, fue lo que principalmente me inspiró a estudiar medicina. qué maravilloso. Yo Sí. quiero mandar un saludo muy especial a toda su familia. Tienen a una hija maravillosa y Muchas muy gracias. brillante, muy precisa, humanista, inteligente, que se va forjando y va estudiando más y más y más para poder brindar un servicio transparente y un servicio de calidad. Muchas Doctora, gracias. déjenos sus redes sociales, le gustaría mencionarla, la verdad yo la recomiendo a ojos Muchas cerrados. gracias, Dani. Bueno, en Instagram, acabo de abrirlo, estoy como Alergología GDL, y próximamente vamos a estar en TikTok también. Wow. Mi correo electrónico es dra.borjasdeltoro@hotmail.com, y pues también para citas estoy en Doctorale, nada más se le ponen María de Lourdes Borjas del Toro y ahí estamos en Doctorale para vos si gustan agendar una cita también, o igual dudas o preguntas, ahí estamos a la orden. Nada, querida, muchas gracias. Ahí me da mucha curiosidad de dónde viene su apellido, Borjas del Toro. Nunca lo había escuchado hasta que compartimos clases juntas. Sí. No, tampoco sé. Pero Suena tampoco bonito, sé, pero suena bien padre. No, fíjate entiendo. que no sé, pero, por ejemplo, la cuestión de mi apellido materno, del Toro, Ajá. o sea, el hermano de mi mamá
Sí. se llamaba Guillermo. Entonces yo sí puedo decir, tengo mi tío Guillermo del Toro, aunque no es de no, bueno fuera, Guillermo del Toro, por favor, contáctame. Pero ahí saludos a medio mi gran director. No, entonces ahí como que hago un poquito no de burla porque no es burla, pero como que es el chistecito de que yo mi no es Guillermo del Toro, porque realmente mi tío Guillermo fue Guillermo del Toro, entonces puedo decir eso. Realmente no es mentira, en eso sí lo puedo decir. Saludos a los dos. Saludos de a los amor. dos, al de arriba que está arriba en el cielo y a mi tío, por favor, espero que sí se admire. Ojalá me Se tiene una legión, por ella es la favor, indicada. por favor. Doctora, ¿le gustaría mandar un saludo a alguien en específico? Ay, sí, a mi mami, a mi papi, que son mi red de apoyo, mi gran fuente de inspiración, las personas con las cuales sin ellos, pues yo honestamente no estaré aquí, pues, o sea, es muy difícil como ir creciendo en la cuestión privada, cuando uno va saliendo, pues no sabe muchas cosas, entonces sí, el hecho de tener una red de apoyo sólida, pues la verdad sí es bastante importante. A mi novio también, Juanito, un saludo. También muchas gracias por estar siempre conmigo. Pues a toda la gente que ha estado alrededor de mí para las buenas y para lo que no tan padre, pero que me enseñó algo, pero las personas buenas, mis amigos también, los quiero mucho. Entonces a toda esa gente le mando muchos saludos y muchas gracias por ser mi red de apoyo. Un saludo muy especial para toda la comunidad de la doctora de parte de Contable DM y su contadora de confianza. Doctora, algo que le gustaría que se quedara mi comunidad el día de hoy, una idea suya o un consejo suyo para toda la comunidad contable y que también vive día a día estresada Sí, por tanta cosa que vemos. sí, vaya que sí. Pues me gustaría a lo mejor 2 saludos, aprovechando que me diste muy amablemente tu espacio. Primero a la comunidad médica, que no perdamos como esa empatía, porque creo que poco a poco se está perdiendo la empatía por los pacientes, ya se está viendo como un número, no como una persona, mamá de, papá de, y eso yo lo vi como en mis tesis, que tú ves a la persona y no sabes, ya cuando te tienen la confianza, te empiezan a contar cosas muy duras y dices: "Es que no estoy tratando a la persona, o no estoy tratando a la enfermedad, estoy tratando a la persona". Muy importante. Entonces, no hay que perder como esa humanidad, esa empatía, porque a veces se nos olvida por la cuestión del estrés, que porque me empezaron a regañar, que porque me castigaron, por muchas cosas. O sea, no perder como que detrás en una cama está una persona que es papá de alguien, mamá de alguien, hijo de alguien. Entonces, no verlo como, fulanito el de la cama, fulano. No, es fulanito, es el señor fulanito o señora fulanita. Correcto. Entonces, en no perder como ese, pues realmente lo que te orilla, ¿no? O sea, yo no digo, ay, sí, salvar vidas, porque uno no salva nada, ¿no? Uno le ayuda al organismo a que haga lo que tenga que hacer y ya. O sea, no perder como que ese sentido de que no se te olvide de dónde vienes, no se te olvide que ayer no sabías eso, Correcto. no se te olvide que tú ayer no lo sabías. Entonces, ¿por qué juzgas a una persona que te viene contigo y te pregunta algo, no? Eso es como que bien importante. Y a la gente en general, eh, híjole, yo sé que la vida ahorita está muy compleja, o sea, la verdad las cosas estamos viendo cosas muy pesadas, muy feas, pero tratar de, dentro de lo que podamos hacer un poquito más, ¿no? O sea, con decirle al vecino, hola, buenos días, punto. O sea, o, ay, qué bien te ves. O sea, eso puedes alegrarlo, puedes sobrellevar un poquito más lo feo que estamos viviendo. Entonces, tratar de como que hacer un poquito más, algo, un pelín, un poquito más de algo bueno para que poco a poco se vaya creciendo y como neutralizar las cosas tan feas que estamos viviendo ahorita, que pues claramente pues no está tan padre y que eventualmente es una cadenita, ¿no? O sea, me repercute en mí, me estreso más, me enfermo más, porque es indudablemente también afecta el sistema inmunológico, afecta a mis personas que están alrededor y es como una cadenita. Entonces, si podemos modificar a un poquito algo más, pues está entre nosotros, trato de ser buenas personas y listo. Yo podré dejar eso ahorita. Tengan mucha higiene. Echa higiene, laven sus sábanas todas las semanas. Si tienen perros, los lavan cada 21 días. Me encanta, me encanta. Yo lo he hecho con todos mis invitados y esta no va a ser la excepción. Siempre una mente brillante tiene un corazón hermoso y brillante y la doctora no es la excepción. Así es. Doctora, me encantó compartir esta plática con usted. Gracias por abrirnos este espacio. Eh, Me quedo maravillada con todo lo que Muchas nos gracias. compartió porque es un tema muy, muy vasto y muy, muy complejo Sí, que si no adentras en él, no te enteras, ¿no? Y creo que compartimos puntos muy educativos o que aportan mucho a mi comunidad.
Sí. Gracias por ese No, muchas gracias. espacio. Por favor, contacten a la doctora, no se van a arrepentir. Es la mejor de las mejores. Muchas gracias a ti por tu espacio y por brindarme una puerta para poder explorar un poquito de lo poquito o mucho que podemos otorgar a la comunidad. Igual también para aprender, porque todos aprendemos. Muchas gracias, Dani, a ti por tu tiempo y por tu confianza. Gracias, muchas gracias a usted, doctora. Adiós. Adiós, comunidad contable. Los queremos mucho y nos vemos a la próxima. Bye.